ejemplos acá muestran las respuestas, entonces pues no tendría sentido de que yo muestre esto de forma animada cuando pues ustedes ya saben los resultados pues, de cada uno de estos valores, ¿ya? Bueno, pero igual las diapositivas completas, ya saben, una vez terminemos la clase, yo les habilito en el campus virtual para que puedan ver todas las diapositivas. Esta presentación, por ejemplo, tiene 37 diapositivas y las 37 las van a tener ahí una vez pues terminemos esto, ¿ya? Además, pues también tengo un video pues de esta clase, el cual pues les voy a compartir el enlace al final por si de pronto alguno tiene la necesidad de verlo, porque pues ya por ahí algunos estudiantes me han dicho que tienen un problema con la conexión, porque en los hogares de ellos pues que se están presentando problemas con la energía, ¿ya? Bueno, listo. Entonces veamos, en este problema que tenemos aquí, recuerden, vamos a identificar primero los parámetros, ¿sí? Para ver si esta situación pues realmente corresponde con una distribución binomial. ¿Cuál sería n? El lote de 20 ¿20? unidades. 20, ¿sí? Muy bien. N vale 20. ¿Y cuánto vale P? 0.05. Exacto. Entonces ya sabemos que N es 20 y P 0.05, ¿sí? Listo. Nuestro X sería en este caso producir, pues, perdón, sería número de maletines defectuosos, ¿sí? Que se producen, pues, en un lote de 20 maletines. Ese sería nuestro X, ¿sí? Recuerden, número de éxitos en el ensayo. Todo acá lo que estamos analizando son maletines y que esos maletines, pues, presenten defectos, ¿sí? Entonces sería número de maletines defectuosos en un lote de 20 maletines, ¿sí? Esa sería nuestra X. Ya decíamos que P es 0.05, que es la probabilidad de que un maletín salga defectuoso. Bueno, la primera pregunta que ustedes observan aquí es, ¿cuál es la probabilidad de producir un maletín defectuoso? Si ustedes leen esa pregunta, ¿qué creen que sería? ¿Una probabilidad puntual o una probabilidad acumulada? Puntual. Una probabilidad puntual, sí, muy bien. ¿Por qué? Porque es la probabilidad de que X sea igual a 1. Las probabilidades puntuales se pueden calcular a partir de esta fórmula. Esta era la fórmula pues, que veíamos de la distribución binomial. Miren, esta es la fórmula para las probabilidades puntuales. Miren que acá tenemos el X, ¿sí? Que es la variable aleatoria, el X que vamos a sustituir, pues en este caso sería por el valor de 1, porque la primera pregunta es que se produzca un maletín defectuoso, ¿sí? Y miren que ya en la fórmula se reemplazaron algunos valores. Donde estaba n se puso un 20 porque n vale 20, ¿sí? Y donde estaba p, miren que se puso 0.05 porque p vale 0.05. Acá antes decía 1 menos p y 1 menos 0.05 pues da 0.95. Por eso es que aquí dice 0.95. Entonces miren que lo único que está indicado es x, ¿sí? Entonces esta fórmula nos puede servir para cualquier x que inicie en 0 y vaya hasta 20, que es el total de maletines, ¿sí? Entonces, primero vamos a encontrar esta pregunta que es un maletín defectuoso. Entonces, donde está X, vamos a reemplazar por 1, ¿sí? Cuando reemplazamos X por 1, ¿sí? Lo que haríamos es esta sustitución, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué pasa? Esta primera parte, miren que tiene unos números con este símbolo así de admiración que representa el factorial, ¿sí? Por ejemplo, este número se lee como 20 factorial dividido sobre 20 menos 1 factorial por 1 factorial. Y toda esta parte que está acá, toda esta fracción, se conoce como una combinatoria. ¿Qué pasa? Algunas calculadoras pues ya tienen ese comando para hacer ese cálculo pues directamente y que nos diga que esa combinatoria de 20 con 1 es igual a 20, ¿sí? También hay un comando en Excel para hacer esa operación, ¿ya? Y ese resultado pues nos va a dar 20. Si tomamos 0.05 elevado a la 1, miren que eso da 0.05. Y esta última parte de acá, de este paréntesis que dice 1 menos 0.05, pues ya sabemos que da 0.95. Y eso hay que elevarlo a la 20 menos 1.
Es decir, 0,95 elevado a la 19. Cuando hacemos toda esa operación, eso nos va a dar aproximadamente 0.3774. Digo aproximado porque eso tiene más decimales, entonces está redondeado a 4 decimales, ¿ya? Ahí vamos a multiplicar estos tres números. Ustedes multiplican estos tres números y miren que el resultado da 0.3774. ¿Por qué? Porque 20 por 0.05 da 1 y 1 por 3774 da 0.3774. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están haciendo esta operación de aquí, es muy probable de que cometamos errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo observé mucho cuando este curso, pues hace varios años, lo daba en un salón de clase, ¿sí? Y el estudiante pues tenía muy claro lo que tenía que hacer, escribía bien la notación, identificaba los parámetros, ¿sí? Reemplazaba aquí de una forma correcta, pero cuando ya iba a calcular este valor era que se producían los errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque usualmente tienden a escribir toda esta parte, ¿sí? De manera completa, pues digamos en la calculadora, y eso puede hacer de que de pronto se generen ahí posibles errores en las calculadoras, ¿ya? O también cuando se están haciendo operaciones por separados, muchas veces se cometían errores y no se llegaba bien al resultado, ¿ya? Entonces, por eso la idea es que nos apoyemos en Excel para realizar estos cálculos. Y miren que en Excel, con este simple comando que les está apareciendo en la parte inferior, ahí de las diapositivas, en un recuadro de líneas punteadas rojas, va a hacer todo este cálculo de esta función que tenemos acá, ¿sí? Recuerden, ¿cuál es el comando? Más distr.binom, ¿sí? Esto lo pueden validar, ¿sí? Y les pido que una vez realicen la verificación para que identifiquen si su computador trabaja con coma o con punto y coma. Y si el operador decimal es el punto o es la coma, ¿sí? Y de una vez me digan a ver si este es el resultado o no es, ¿sí? Entonces, por favor, vayan realizando ese cálculo con este comando en Excel y me dicen a ver si les da este mismo valor. Bueno, mientras que están haciendo eso, yo les voy explicando de dónde salen los argumentos de ese comando. El número 1, pues, ¿por qué escribimos ese 1? Porque es la probabilidad que vamos a calcular. P de X igual a 1, ¿sí? Que es un maletín defectuoso. El 20, ¿de dónde sale el 20? El 20, recuerden que es la cantidad de ensayos. La cantidad de ensayos, en este caso, son los 20 maletines, ¿sí? El 0.05, ¿de dónde sale? Esa es la probabilidad de éxito, que en este caso es P. Y decíamos que P es 0.05. Y al final, ¿por qué creen que hay un 0? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué creen que al final es un 0? Profe, ese no es lo acumulado. No, Porque es una probabilidad puntual. exacto, muy bien. Es 0 porque le estamos pidiendo una probabilidad puntual, ¿sí? Entonces, Hola, ¿escuchan? sí, sí la escuchamos. Por eso es que aquí No, se coloca un escuchando ahorita, 0. decía que era puntual, pero no estaba. Bueno, ya te escucho. Entonces, aquí es un 0, ¿sí? ¿Verificaron escribiendo este comando en Excel que les dé este mismo valor? ¿Lo hacemos? Sí, profe, ya, pero a mí sí me tengo que poner las comas, punto y coma no me sirve. Eso, es que esa es la idea, que ustedes de una vez identifiquen cómo trabaja su computador para que después no vayan pues, a generar problemas con las diapositivas, ¿sí? Entonces también en las notas, ahí donde apuntaron lo de la varianza y la desviación estándar, también escriban, mi computador trabaja es con comas en lugar de punto y coma, ¿sí? Como separador de argumentos, ¿sí? Y lo otro que también tienen que verificar es el decimal, si es un punto o una coma, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso, pues, de mi computador es el punto. Entonces, por eso es que en todas las diapositivas siempre van a estar viendo que dice 0.05, ¿sí? Pero de pronto su computador es con una coma. Entonces, usted debería escribir 0,05, ¿ya? Entonces, por eso necesito que de una vez encuentren esa configuración. Si les va a generar errores, pues para que pase ahorita y no Sí, pase el profe, a día mí del me examen. funciona igual que está ahí como usted lo tiene. Listo, perfecto.
La idea es que los demás también hagan esa verificación y si alguno pues no le funciona, pues de una vez diga para ver cuál es el error que puede estar pasando, ¿ya? Bueno, a los que le funciona, ¿comprobaron que este es el resultado? Sí, profe, a mí me da igual. Sí, a mí también. Listo. Bueno, entonces miren cómo este comando nos puede ahorrar todo este trabajo de hacer este cálculo que está acá, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa si ustedes cambian este último 0 por un 1? ¿Sí? Cambien ese 0 por un 1 a ver qué les da. Cero coma 7358, profe, me da a mí. Eso. Sí, a mí también me da Entonces, igual. listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando cambiamos por un 1? ¿Sí? Entonces, muy importante que no se vaya a equivocar colocando un 1 en lugar de un 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted pone un 1 al final, él lo que le va a hacer es sumar dos probabilidades. Le va a acumular dos probabilidades. En este caso, todas las probabilidades que sean menores o iguales a 1. ¿Cuáles son las que son menores o iguales a 1? La del 0 y la del 1, ¿sí? La del 0 y la del 1 porque aquí x inicia en 0. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo cuando usted le pone un 1 al final? Va a sumar la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1, ¿sí? Y por eso le está dando un resultado mucho mayor a este. ¿Por qué? Porque está considerando también la del 0, ¿sí? En cambio, cuando usted pone el 0 al final, él solamente va a calcular la del primer número que usted le está colocando aquí, en este caso sería la de 1, ¿sí? Recuerden, 0 para probabilidad puntual y 1 para que él calcule probabilidades acumuladas, ¿ya? Bueno, pasemos a esta segunda pregunta. Miren que es una probabilidad acumulada, ¿sí? Miren que dice x menor o igual a 2, ¿sí? Esta probabilidad acumulada, ¿qué probabilidades puntuales está considerando? Díganme los valores. ¿Cuáles x necesitamos para esto? 2 y 1. Te quedó faltando. 0, 1, 2. 0, 1 y 2. Eso, muy bien. La del 0, la del 1 y la del 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que x inicia desde 0. Entonces no se nos puede olvidar x igual a 0, ¿sí? Aquí es la del 0, la del 1 y la del 2. Entonces, veamos a ver primero cómo se obtendría esta probabilidad con la fórmula estadística y después vamos a ver cómo se obtiene esa probabilidad con un comando de Excel. Esta sería la probabilidad acumulada hasta 2. Entonces, miren, como una probabilidad acumulada tenemos que sumar la probabilidad puntual de que x sea 0 más la probabilidad puntual de que x sea 1 más la probabilidad puntual de que x sea 2. ¿Sí? Miren, la suma de estas tres probabilidades puntuales. ¿Cómo se calculan estas tres probabilidades? Pues en la fórmula de la distribución de probabilidad tenemos que reemplazar donde está la x, primero por un 0, luego por un 1 y luego por un 2, así como aparece en esta segunda fila. Acá dice 20 factorial y por acá donde está este 0, miren que ahí teníamos una X, ahorita tenemos un 0, ¿sí? Lo mismo haríamos en esta partecita donde están estos puntos suspensivos cuando reemplazamos X por 1. No está, pues porque no tengo el espacio suficiente en la diapositiva y además porque esta probabilidad de X igual a 1 la calculamos en la pregunta anterior. Entonces ustedes ya vieron cuál era el resultado que nos daba 0.3774, ¿sí? Entonces por eso también no está aquí. ¿Y cómo calculamos la probabilidad puntual de x igual a 2? Pues donde estaba la x, miren que ahorita ponemos un 2, ¿sí? Entonces tenemos que hacer 3 veces ese procedimiento. Bueno, ¿Profe? sí, ahí me están escuchando. Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, Bueno. se escucha. Bueno. Ok. No, es que no sé qué le pasó a esto. Es que yo creo que fue pues algo en la aplicación porque pues igual me quitó el rol de administrador y pues no me deja restaurarlo. Pero bueno, pues asumamos que no necesitamos eso por ahora. Listo, entonces lo que les estaba diciendo era,
Ustedes tienen que hacer este cálculo pues 3 veces, ¿no? El primero les da 0.3585. El segundo, pues cuando reemplazaban con 1 les da 0.3774. Y cuando utilizamos el 2 nos da 0.1887, ¿sí? Entonces lo que ustedes hacen es sumar esos tres valores y les va a dar 0.9245. Pero hay un comando de Excel que ya él automáticamente nos va a hacer esas sumas, ¿sí? De esos tres valores. Pero recuerden que siempre tienen que ser valores acumulados, ¿sí? ¿Cuáles son esos acumulados? Pues todos los menores o iguales al 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque las acumuladas siempre inician desde el menor valor de X hasta el valor que ustedes necesiten. En este caso, el valor que nosotros necesitamos es el 2. Entonces, él va a tomar la del 0, la del 1 y la del 2. ¿Y cómo va a hacer eso? Simplemente colocándole un 1 al final, ¿sí? Un 1. Si ustedes le pusieran un 0 aquí al final a este comando, él solamente calcularía esta última probabilidad que está aquí, cuando X vale 2. Y entonces les va a dar 0.1887. ¿Por qué? Porque usted le está pidiendo la probabilidad puntual para X igual a 2, ¿sí? Pero cuando usted le pone un 1, Excel ya sabe que tiene que calcular todos los números que sean menores o iguales a este primer numerito que usted le está colocando aquí. Es decir, el del 0, el del 1 y el del 2. Él lo hace automático, ¿ya? Entonces, esas son las ventajas de apoyarse en ese comando de Excel. ¿Está claro o hay preguntas hasta ahí? Profe, a mí no me apareció el resultado. ¿Qué te salió? Me dice que necesita los signos igual, pero lo hago y tampoco me sale, me aparece falso si pongo los... O sea, ¿Escribiste este comando tal cual? Más, tan. Sí, y no me pone nada, no me aparece nada. Y si lo pongo desde sin el más hasta el... No, tiene que ser con un más. Tiene que ser con un más o con un igual. Usted tiene que iniciar con un más o con un igual. Ah, bueno, pero de todas maneras no me apareció, porque no me dice que no aparece. A mí me apareció, pero no es 0.05 con un punto y no con una coma. Eso, es que eso es lo que tienes que verificar. Tienes que verificar si, pues, tu computador, en lugar del punto, trabajas con coma. ¿Ya? Hola. Tienes que verificar eso. ¿Sí? ¿Escucha? Le pongo una coma entonces al 0. Sí, sí, se escucha. Sí, ajá, eso, ponga una coma. Profe, yo también tengo un problemita. Entonces, en lugar del punto, ponga una coma, a ver si a usted también le funciona. No, es que a mí me dice distribeta binomial m.n. Esa también le funciona, esa fórmula también le sirve. Pero me dice al final, no me extraña, pero algo es... Bueno. Entonces, coloquemos... Bueno, entonces vamos ahorita a calcular esta otra probabilidad que está acá. Miren que esta otra probabilidad que tenemos aquí la podríamos calcular pues de diferentes formas. ¿Qué les ocurre para calcular esta probabilidad que está acá? Esta de P de X mayor a 2. ¿Me escuchan? Sí, profe. No sé, Ah, sumarle no. uno. ¿Está Dorelli López ahí? Sí, profe, buenas noches. Hola, Dorelli, es que ya veo que usted es la que cuando me sacaron a mí, usted fue la que quedó con el rol del anfitrión. Entonces, para que por favor pues me ¿Y ponga qué el hago, rol. profe? Porque no tengo ni idea qué hice. Y mire que no, estaba ensayando lo que usted está explicando, lo de Excel, tampoco me dice que esta función no está disponible. En Ya. Excel, versión, bueno. Bueno, ya ahorita entonces vemos en Excel, les proyecto pues cuánto sería eso.
Y bueno, ¿y qué hago para lo otro? No sé qué hacer. Creo que tienes que darle clic donde está mi nombre, donde dice participantes y darle como nombrar anfitrión, algo así. Es No, que venga, yo como- me salgo y vuelvo a entrar. Bueno, que no. Bueno, listo, qué pena. Profe, ya me dio. Ya le digo, era el punto. Sabemos que el límite es 20, o sea, 3, 4, 5 hasta 20, ¿sí? Esa sería la forma larga. Desde el 3 hasta el 20 sería la forma larga. La forma corta, ¿cuál sería? Pues usted sabe que el total es el 100% que equivale a 1, ¿sí? Entonces, a ese total, a ese 100%, le vamos a restar la probabilidad de que sea menor o igual a 2, ¿sí? ¿Por qué menor o igual a 2? Porque acá miren que le dice que tienen que ser los mayores de 2, es decir, desde el 3 en adelante, ¿sí? Entonces, por eso, cuando usted al total le va a quitar lo contrario, tiene que ser desde el 2, no puede ser ni desde el 3 ni desde el 1, ¿sí? Tiene que ser desde el 2, ¿sí? Entonces, esto era una propiedad que nosotros teníamos en la clase pasada que decía 1 menos p de x menor o igual que 2, ¿ya? ¿Cómo se calcula este p de x menor o igual que 2? Pues en este caso, miren que es la misma pregunta anterior, que es la acumulada hasta 2 y nos daba 0.9245. Y 1 menos esa probabilidad da 0.0755. Si en el ejercicio que ustedes están haciendo no tienen esa probabilidad, pues lo pueden calcular con este comando de Excel, ¿sí? Miren, 1 menos el comando, ¿sí? Donde está X ponemos 2 porque es el acumulado hasta 2. Donde está N ponemos 20 y donde está P 0, o 0.05, ¿sí? Al final le decimos que es acumulado, ¿por qué? Porque miren que en la propiedad dice que es X menor o igual a 2, es decir, acumulado hasta 2. Miren que ustedes ya internamente en una celda pueden escribir el comando completo. No es necesario pues que ustedes, digamos, calculen la acumulada por aparte y luego hagan la resta. Si ustedes lo quieren hacer así, pues no hay ningún problema. O si no, pues lo hacen todo en una sola celda, tal como está aquí. Hagan de cuenta que estas líneas en rojo son la celda de Excel y ustedes lo que van a escribir es esto. Más 1 menos distr.binom, 2, 20, 0,05 y 1, ¿sí? Y eso les va a dar este valor. 0.0755, ¿sí? Esa sería esa probabilidad. Nuevamente, los invito a que utilicen Excel para que no vayan, pues, digamos, a cometer errores, pues, haciendo cálculos, sustituyendo en la fórmula estadística, ¿ya? Porque, pues, nos puede pasar. Listo. Las últimas preguntas de este ejercicio son la media y la varianza. ¿Recuerdan cómo se calcula la media y la varianza? ¿Me escuchan todavía? Multiplicando o La multiplicando. La varianza media no es el dato promedio. ¿Multiplicando qué? N por P por el factor de 1 menos P. Esa es para la varianza y para la media. Solo N por P. Exacto. Vean, entonces aquí tenemos la media y la varianza. N por P, 20 por 0.05 da 1, ¿sí? Esa es la media. 20 por 0.05. N por P, simplemente se multiplica, da 1. Varianza, N por P por 1 menos P, ¿sí? Es decir, 20 por 0.05, 1 menos 0.05 da 0.95. Eso es 1 por P. 1 menos P, perdón. Multiplicamos esos tres valores y nos da 0.95, ¿sí? Entonces miren, tan fácil que fue calcular la media o el promedio, recuerden el valor esperado, y la varianza, ¿sí? Simplemente teníamos que hacer multiplicaciones y eso pues ya nos da la media o el promedio. No tenemos que hacer nada más, simplemente haciendo esas operaciones. Y para ver si me estaban poniendo atención o si el micrófono servía, ¿recuerdan cómo se obtiene la desviación estándar? Raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada. Exacto. Entonces, en este caso sería raíz cuadrada de 0.95 y eso nos daría la desviación. Pero aquí nos están pidiendo era la varianza, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, si quieren calcular la raíz en Excel, la función es así, raíz. Escriben igual raíz o más raíz y entre paréntesis 0,95 o 0.95 y esa sería la desviación. Pero bueno, aquí no la necesitamos, no nos la están pidiendo. Bueno, entonces vamos ahorita a trabajar en Excel. Voy a compartir mi Excel para pues, que ustedes vean con los comandos, pues por si de pronto alguno no le funcionaba
pueda ver pues cómo se realiza, ¿sí? Para eso